Gracias a ti. Es un gusto y un honor para mí poder participar en esta serie de webinars. Y en cuanto se formuló la invitación, pues con muchísimo gusto quise aceptar, porque además era una oportunidad para poder plantear un tema que tiene que ver mucho no solamente con mi vida profesional, sino también con una línea de investigación que hemos venido desarrollando ya desde hace tiempo y que creo que debemos tratar en el marco de la reforma judicial. Como todos sabemos, estamos en un periodo eh, de transición plena en el Poder Judicial de la Federación, y creo que la mejor manera de enfrentarnos ya a la reforma judicial, y digo ya porque es un tema que, como sabemos, se ha desarrollado a lo largo de muchísimos meses en México, pero creo que la mejor forma de abordar la reforma es irla segmentando en aspectos específicos y concretos que nos permitan ir analizando los problemas que van a ir surgiendo de la implementación de la reforma en lo particular. Y en mi caso, desde luego, no pude elegir otro tema que para mí es, como digo, central, que es cómo concebir la transformación de la Suprema Corte en ese marco de transformaciones generales que plantea la llamada reforma judicial. Yo siempre, cuando he hablado del tema de la reforma judicial, lo pongo entre comillas porque es un tema que va incluso más allá de una mera modificación y que tiene mucho más que ver con una concepción de un nuevo régimen político que ha introducido nuevas reglas del juego que han impactado a el Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de los estados en general, pero que dentro de esa amalgama de instituciones y de órganos que desempeñan la impartición de justicia, la Suprema Corte, como sabemos, juega un papel central y estratégico en este sistema transformado. Por eso he elegido concentrarnos en la Corte, y por lo tanto voy a hacerlo de esa manera alrededor, estimo que de algunos minutos. No, espero no rebasar los minutos que me estoy programando, que son alrededor de unos 35, 40 minutos, para poder después, si ustedes tienen a bien, hacer un espacio de preguntas que ustedes puedan formular. Sobre todo, claro, los espacios los enriquecen más cuando podemos interactuar y puedo escuchar cuestionamientos, interrogantes, reflexiones diversas en torno a lo que voy a plantear. Voy a proyectar unas diapositivas entonces para facilitar la exposición, y esta va a ser la ruta que voy a seguir fundamentalmente. Son muchos temas, como ven, pero voy a tratar de ser muy sintético en cada uno de ellos porque creo que se debe precisamente hablar en concreto y en específico de todos. Es decir, primero, entender que se ha agotado, y voy a iniciar así, una era en el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, que tiene un punto de inicio muy claro en 1994. Después voy a hablar de las distintas vertientes de transformación. Primero, en su integración. En segundo lugar, de su transformación orgánica, su transformación en la toma de decisiones. Después, a nivel competencial, que está mucho más matizada ahí, la transformación o las reformas que se están planteando, desde luego, como lo voy a plantear o como lo voy a exponer. Después, su transformación jurisprudencial, igualmente está matizada, pero aquí podemos adquirir algunos elementos de conclusión meramente provisional, porque todas las conclusiones que podemos entresacar son o tienen que tener esta naturaleza provisional. Una transformación administrativa y finalmente una transformación interpretativa, que en lo personal es la que más me preocupa como académico analizar. Es decir, de qué forma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las bases normativas que está teniendo en la Constitución, nuevas, novedosas, y en la ley, tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación nueva como en la Ley de Amparo reformada, mantiene ciertas bases normativas que van a apuntalar ciertas actitudes interpretativas que podemos visualizar en prospectiva, desde luego, porque es obviamente un ejercicio que estamos por ver. En primer lugar, como saben, desde 1994 hasta el 2024, en que se da la reforma judicial, tenemos 3 décadas en que la Suprema Corte funcionó como un tribunal constitucional. ¿Qué significa que ha funcionado como un tribunal constitucional? Bueno, que en un momento, en 1994, 31 de diciembre,
materialmente en 1995, inicia un funcionamiento en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación marcadamente diferente de lo que existía antes de 1994. Es decir, pasó de ser un tribunal de máxima instancia con un funcionamiento prácticamente casacional, sí, en última instancia, como último intérprete, como máximo tribunal, pero no tenía las facultades y las potencialidades de un control del poder, sobre todo de la vertiente de entendimiento del poder político. Lo que le da entonces la reforma del 1994 a la Corte con dos competencias: el fortalecimiento de las controversias constitucionales como conflictos de competencia entre órganos y entre poderes. Poco a poco fue consolidando a la Suprema Corte. Es cierto que al principio, por cierto, era un ejercicio tropezado de la jurisprudencia en torno a cómo entender su rol como árbitro político, pero después se fue afianzando, sobre todo a finales de los años 90, probablemente después de los años 2000, como una Suprema Corte que en efecto ya ejercía una función de, digamos, de equilibrio, pero además, sobre todo, de control competencial, nada menos que de las más altas esferas del poder político en nuestro país, resolviendo, por ejemplo, conflictos de competencia que llegaron a tener el presidente de la República versus las cámaras o el Congreso de la Unión, digamos, considerado en su conjunto. Las acciones de inconstitucionalidad también fueron una herramienta fundamental para que la Suprema Corte se convirtiera en lo que en Europa ya se conocía desde hace décadas como un tribunal constitucional en un sentido de legislador negativo, pero incluso más allá de eso, ya la Corte funcionaba y se mantiene aún funcionando como un tribunal que matiza, que genera distintas interpretaciones que modifican el alcance de las normas de carácter general producidas por el Congreso de la Unión, pero también de los congresos de los estados. Es decir, no solamente tiene un poder invalidatorio, como sabemos, y alcanza las mayorías calificadas, sino que además puede tener un poder de interpretativo respecto del alcance de esas mismas normas a una instancia que ya no es revisable, con lo cual la Corte, a través sobre todo de estas competencias, pero también una que es, y es la última que me falta y que quizás es la más importante, que es las competencias que tienen amparo en revisión, tanto indirecto como indirecto. Esto ha permitido que la Suprema Corte se haya constituido durante estos 30 años, con, insisto, ciertos niveles de evolución y distintas intensidades a lo largo de estas décadas, como el tribunal que nos dice autoritativamente dónde está la interpretación central, cuál es la interpretación que se fija no solamente para los poderes públicos o las autoridades, sino también para los ciudadanos, hasta dónde debemos entender nosotros el alcance de nuestros derechos a la libertad de expresión, a la libertad reproductiva, el derecho a la vida, el derecho que tenemos a la integridad como personas, a la personalidad jurídica, atacando incluso atacando, digo, jurisprudencialmente de frente el tema, por ejemplo, de desapariciones forzadas, tan importante que tenemos en nuestro país, implementando sentencias interamericanas condenatorias en contra de México a través de expedientes varios, derechos de personas en situación de vulnerabilidad, de discapacidad, derechos de personas indígenas en lo individual como pueblos y comunidades, etcétera. Es decir, si hacemos un recuento jurisprudencial de todo lo que ha hecho la Suprema Corte en su jurisprudencia en estos 30 años, sin lugar a dudas se trata de un tribunal pleno de constitucionalidad, con lo cual ese debate que académicamente se tuvo al principio de si era o no un tribunal constitucional creo que ha quedado totalmente superado. Era un modelo eficaz, sí perfectible, desde luego. Todos los modelos de control de la constitucionalidad tienen ciertos sesgos que son posibles, que es posible considerar su perfeccionamiento todo el tiempo. Sin embargo, era un modelo que funcionaba y que tenía también elementos ejemplares, yo diría, ¿no? Ejemplares no en un sentido retórico, sino en un sentido procesal. Por ejemplo, solamente voy a poner un ejemplo porque si me explayo un poco más, desde luego me puede desviar más de lo que yo quisiera. Pero el ejemplo me parece que para mí que es una, en perspectiva comparada, es importante de la corte que teníamos antes, es, por ejemplo, la duración de 15 años en el cargo para ministros y ministras. Esto permitía, y lo llegamos a ver de manera muy clara en ciertos ministros y ministras, que habiendo sido designados, habiendo sido propuestos por un presidente de la República de una cierta plataforma política, habiendo sido aprobados o ratificados sus nombramientos por el Senado de la República, llegamos a ver ministros y ministras que no seguían con toda rotundidad la filosofía política, voy a decir así, o la ideología política de los poderes presidencial
y legislativo que lo habían propuesto en ese cargo. Y tenemos ejemplos que podemos dar nombres y apellidos en donde esto sucedió. Es decir, que sí se conseguía el objetivo principal de que los ministros y ministras tuvieran la posibilidad de desarrollar una personalidad jurídica particular y propia más allá de los presidentes y más allá de los senados, de las distintas integraciones del Senado de la República que los designaron. Esto, claro, acaba con la reforma del 24, pero bueno, voy a ir paso a paso explicando eso. Demostró entonces capacidades de contención al poder político y al poder público. Dentro de sus explicaciones, la reforma del 24, entonces, me parece a mí que esto lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Es decir, académicamente y también desde el punto de vista del análisis que se tenga que realizar de esta reforma, entre comillas. Sin lugar a dudas, uno de los factores, no digo que sea el único, hubo muchísimos, que no, incluso los abogados quizá no tengamos todos los elementos para plantear cuáles fueron ese conjunto de factores que llevaron a la reforma, pero sin lugar a dudas sí nos debe preocupar que decisiones que la Suprema Corte en su integración actual tomó en su momento fueron acicates, fueron factores fundamentales para que se impulsara desde el poder político la reforma no solamente a la Corte, sino al Poder Judicial. Y esto lo quiero destacar, y aquí pongo dos ejemplos, ¿no? La incomodidad que planteó que la Corte declarara la inconstitucionalidad de que el mando militar de que la Guardia Nacional tuviera un mando militar. Esto fue planteado en el Congreso de la Unión en la ley. La Corte determinó la inconstitucionalidad, desde luego, porque la Constitución no permitía explícitamente ese mando militar, sino un mando civil. Y esto incomodó, lo voy a decir así, al poder político que después planteó la reforma. Y no solamente, también la inconstitucionalidad de la integridad de la legislación electoral, del llamado Plan B, también suscitó en el poder político reacciones contrarias o negativas al trabajo de la Suprema Corte con distintos discursos y distintas narrativas. Solamente quiero decir esto porque a nivel de criterios interamericanos relacionados con la independencia judicial, estos factores de reacciones del poder político a decisiones específicas que fueron del desagrado de ese poder político se han tomado como factores que han violentado la independencia judicial en un sentido institucional en precedentes, sobre todo de la Corte Interamericana. Es decir, es un elemento palpable a través del cual podemos considerar que el contexto de la reforma sería difícilmente aceptable desde el punto de vista de los criterios jurisprudenciales interamericanos que han analizado la independencia. Pero bueno, lo dejo allí solamente como preámbulo, ¿no? Porque tengo mucho que decir sobre el resto de los temas. Bueno, respecto del primer tema, transformación en su integración. Más o menos tiene que ver con lo que estoy planteando ahora. ¿Es inconvencional la elección popular de la Corte y del todo Poder Judicial? Esta pregunta nos la hemos respondido múltiples veces en la opinión pública, en la comunidad académica, y lo que digo aquí es si sigue siendo pertinente o no la pregunta. Desde mi punto de vista, ya tenemos una constitución, es decir, tenemos reglas plenamente operando, estamos a punto de unas campañas, con lo cual estamos en plena implementación de una constitución con plena eficacia y con plena validación, incluso a nivel normativo y a nivel jurisprudencial, porque como sabemos no se alcanzó la votación necesaria para echarla abajo. Sin embargo, esta pregunta seguirá siendo pertinente todavía hacia adelante y sobre todo desde el punto de vista de su análisis internacional. No solamente por lo que acabo de mencionar hace un momento, sino porque además hay que plantearse si la reforma en sus alcances, en sus planteamientos y en sus disposiciones aprobadas, en efecto, están siendo congruentes con los compromisos que nuestro país ha adoptado ante, sobre todo, el sistema interamericano, que cuenta con una corte a la que le hemos dado competencia contenciosa para resolver temas que tengan que ver con violaciones a derechos al interior de nuestro país. Por lo tanto, la pregunta seguirá siendo pertinente tanto para la Comisión Interamericana como para la Corte. Desde luego que ese análisis se tendrá que hacer aparte después, ¿no? O incluso lo que se ha dicho al respecto se tendrá que retomar y se tendrá que estructurar en un punto en donde ya la Comisión o la Corte analicen la reforma. Nosotros tenemos que ocuparnos ya como país, ya en lo que viene, es decir,
en las normas que están implementándose, en las normas que aún inconvencionales tendrán que hacerse cumplir y tendrán que hacerse valer. Y a partir de ahí, la elección popular de ministros, y aquí lo que quisiera yo precisamente establecer, aparenta una legitimidad de origen, pero desde mi punto de vista representará un problema en la legitimidad en el ejercicio del cargo. Más adelante prefiero profundizar en este punto cuando alcance el tema del talante interpretativo, pero quiero desde ahora lanzar esta idea. Votar un cargo judicial no actualiza genuinamente un cargo representativo como se entiende desde el punto de vista de la teoría democrática o de la teoría política. Esto se ha dicho muchas veces también en las discusiones. Nuestro máximo tribunal, desde luego que debe seguir aplicando el derecho, debe seguir aplicando la Constitución, debe seguir aplicando la ley, debe seguir invalidando esa ley inconstitucional. Por lo tanto, formalmente, nuestra Suprema Corte que viene, desde luego que no va a aplicar ni puede aplicar la voluntad de las mayorías, que la van a elegir popularmente. No va a responder a las voluntades de las mayorías que, sin embargo, le dieron o le van a dar los cargos a los ministros y ministras. Los ministros y ministras que vienen para la Suprema Corte tendrán que responder a la Constitución, igual que la Suprema Corte actual, solo que desde luego todos los cambios que vamos a ver que van a ocurrir van a necesariamente a impactar en la manera en la que van a impartir justicia en un sentido de instancia terminal y de instancia irrecurrible en nuestro sistema jurídico mexicano. Hay un matiz que hay que reflexionar. Las normas constitucionales, claro que materializan la voluntad de las mayorías representadas en el poder reformador. Entonces, es una tensión permanente entre lo que son dos afirmaciones que desde mi punto de vista son ciertas. Tanto la Corte Nueva no podrá solamente atender, mejor dicho, la voluntad de las mayorías para resolver los asuntos que tenga que resolver. Y al mismo tiempo, la Constitución ha cambiado. Esa Constitución que tenemos hoy en 2025, con tantas reformas que incluso se han venido dando a partir de que inicia su sexenio la presidenta Claudia Sheinbaum, esa es la Constitución que va a aplicar la nueva Suprema Corte, con lo cual ya está incorporado un sentimiento popular dentro de la legislación constitucional, así lo voy a llamar, que va a aplicar la Suprema Corte. Estos dos postulados son ciertos y van a estar en constante tensión, ¿no? Los ministros deberán su posición al voto y al mismo tiempo aplicarán una constitución que igualmente se ha transformado y reformado por virtud del propio voto popular. Entonces vean cómo la ecuación teórica que vamos a tener en México se va a complejizar en ese sentido. Sigo con el tema de la transformación, pero ahora en los aspectos electorales. Vamos a elegir a 5 ministras y a 4 ministros de la Corte. Esto significa que la reducción de 11 ministros a 9, el planteamiento que hace el Poder Reformador y que se convirtió en norma constitucional es respetar un principio de paridad, pero dentro de ese principio de paridad, dado que es un número non, el Poder Reformador determinó una acción constitucional afirmativa para que sean más mujeres. Si tenemos que hablar de puntos positivos, escudriñando estos aspectos en la reforma, yo creo que este es uno de ellos, desde mi punto de vista. Es decir, que se haya decantado la conformación constitucional nueva de la Corte como una necesidad de que tiene que haber una mayor presencia de mujeres. Esto no solamente es un acto constitucional de justicia paritaria en la historia de México. A mí me parece que es una necesidad, si estamos hablando de representación política a partir de lo que puede dotar el voto a la presencia de los ministros en el Tribunal Pleno, creo que fue una buena oportunidad y un aspecto, insisto, afortunado que se haya establecido una mayor presencia de ministras que de ministros. Tenemos entonces que en la boleta va a haber una columna donde vamos a votar por las ministras y otra columna, es decir, lo que quiero destacar es que son 2 columnas diferenciadas, en donde claramente el ciudadano va a poder distinguir que por un lado votará por ministras y por otro lado por ministros. Esto significa que no habrá lugar, a menos de manera dramática, a la confusión en los ciudadanos. Sabrán perfectamente que quienes están eligiendo en la columna izquierda son ministras y serán las ministras y en la columna derecha los ministros. La boleta es una boleta compleja
de incluso explicar y comprender. Pero básicamente lo más importante probablemente sea, estas son las dos columnas que mencioné, la de las ministras del lado izquierdo, la de los ministros del lado derecho. Lo más importante probablemente sea justo esta parte, ¿no? En cuanto hace a distinguir las candidaturas. La boleta va a especificar, esto no es necesariamente bueno, pero es importante, ¿no? Más adelante voy a criticar esto. Las propuestas es que, más bien, la disección de la boleta es que las propuestas puedan perfectamente distinguirse. Las personas que hayan sido postuladas por el Poder Ejecutivo tendrán al lado izquierdo las siglas PE, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, PJ, Legislativo, PL, y como sabemos, hay 3 ministras en funciones que participan como candidatas, con lo cual ellas tendrán las siglas EF en funciones. ¿Qué tendrá que hacer? El ciudadano tendrá que escribir el número correspondiente a la candidata y el número correspondiente al candidato en la parte de arriba que considere que deben ser los ministros que integren el pleno de la Corte. Por eso tenemos aquí arriba en la columna izquierda 5 espacios para las mujeres y 5 espacios del lado derecho para los hombres. Desde luego, ¿cuál es la crítica que tenemos que hacer a esta estructuración constitucional? Porque es una estructuración que proviene desde la propia Constitución al respecto. Es que, como sabemos, bueno, hay 2 críticas fundamentales. Primero, que la integración de las listas de las personas que son candidatas por parte del Poder Judicial no pudieron cumplir las reglas establecidas constitucionalmente para que hayan llegado a la boleta. Es decir, ya hay un problema de legitimidad en la integración de las personas que son candidatas por parte del Poder Judicial. Solamente diciendo que el Poder Judicial no pudo evaluar los perfiles que van a ser ahora o van a ser candidatas y van a hacer campaña para poder ocupar un cargo, y por lo tanto tendrán un problema, digamos, de origen en cuanto a que, insisto, no fueron evaluados por el comité de evaluación como lo pidió, como lo exigía la Constitución, y que hubo una resolución electoral que determinó que estas personas, habiendo pasado solamente el primer filtro de idoneidad para participar en el proceso de evaluación, se convirtieron en candidatas y candidatos por parte del Poder Judicial, en donde, insisto, el Poder Judicial no participa con su evaluación y en su dictaminación y en su validación como candidatos que en efecto tenían las características suficientes para participar. Como sabemos, esto se hizo a través de un método de insaculación, de una tómbola que realiza el Senado de la República a través de su mesa directiva por orden del Tribunal Electoral. Con lo cual ya tenemos ahí un problema serio. Serio, digamos, que seguramente se convalidarán los hechos, pero que sí plantea un tema que no podemos pasar de largo. El segundo punto es que la especificación de los poderes, yo creo en lo personal que era innecesario que la boleta identifique claramente qué poder postula a cada persona, porque esto puede llegar a plantear ciertas dificultades en el cumplimiento y el respeto a la equidad en la contienda, dado que las personas, en sus mayorías, han votado por un poder ejecutivo de manera abrumadora. Lo mismo han hecho con el poder legislativo, y estos 2 poderes se han encargado de establecer en la opinión pública una narrativa contraria al trabajo del Poder Judicial. No digo que sea un factor fundamental en la determinación del voto, que debe ser libre, universal y secreto por parte de las personas, pero sí puede jugar un factor importante en quien se siente atraído por conocer, como elector, el detalle de que una persona está siendo postulada por el Poder Judicial y que por lo tanto esa persona no necesariamente es afín ideológicamente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Por lo tanto, hay un sesgo de inequidad en la contienda. Claro, esto estamos por ver cómo en una campaña inédita, yo le he llamado una campaña insólita, puede jugar a favor de la predilección que pueda tener un elector a favor de ciertas personas o en contra de ciertas personas. Es decir, es solamente una mera elucubración pensar esto, pero ya tenemos ahí un sesgo en donde la identificación del poder postulante puede jugar un papel.
Hay muchas más normas electorales que están jugando un papel y que el Tribunal Electoral ha tenido que desarrollar a través de distintas resoluciones en medios de impugnación. Y lo que acaba de aprobar, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral ayer es solamente digno de mención nada más, ¿no? Como ustedes saben, las campañas no pueden tener financiamiento público, no pueden tener financiamientos privados. Se tienen que nutrir a partir de financiar, a partir del patrimonio propio de cada candidato. Eso es inédito en la historia electoral, es decir, que la propia persona, es decir, con recursos privados suyos y propios, postule a un cargo público y que ese cargo público se deba precisamente a el autofinanciamiento que se está generando para una campaña. Y el INE aprobó el día de ayer, me parece que fue o antier, los topes de gastos de campaña para estas personas que van a participar, ¿no? 1.468.841 para los candidatos y candidatas a ministras o ministros de la Corte. Y por supuesto, como sabemos, esto se complejiza en torno al resto de los cargos en juego. Solamente como paréntesis, porque estamos interesados en esta exposición a la corte, en la Corte, pero hay que decir que al lado de la Corte se van a integrar todos estos órganos. 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistraturas regionales del Tribunal Electoral también, 5 nuevos cargos de este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial a nivel nacional. Estos son los cargos nacionales, estos que acabo de mencionar. Y el resto de los cargos, 464 magistraturas de circuito y 386 personas de juzgadoras de distrito, son cargos que van a votarse por distrito, por circuito judicial, que pueden partirse en distritos electorales judiciales. Es decir, hay 17 circuitos judiciales en donde solamente se votará eh, a esos candidatos y después hay otros tantos circuitos judiciales que se van a dividir en distintos distritos electorales y en donde dentro de esos distritos se va a votar por ciertos cargos. Y esto lo acaba de hacer y distribuir precisamente y de sortear también el Instituto Nacional Electoral, con lo cual se produce una gran paradoja que solamente menciono porque eso merece un análisis aparte, que es que los magistrados de circuito que tienen una jurisdicción que puede ser nacional y los juzgados de distrito que tienen una jurisdicción también a nivel federal, no podrán ser elegidos por toda la federación. Serán elegidos por los electorados de ciertos distritos. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero destacar aquí? Que no se está cumpliendo cabalmente que haya una representatividad nacional o una representatividad federal o un mandato de representación federal como lo sugiere su cargo. Más bien van a ser juzgadores o personas juzgadoras que se van a deber al voto de ciertas personas ubicadas en ciertos territorios. Y esto, claro, está rompiendo al menos en la teoría el tema de que todos los mexicanos vamos a elegir a todos nuestros jueces. Desde luego que eso no es así en el caso de los juzgados de distrito y en el caso de los magistrados de circuito. Pero bueno, regreso al tema de la Corte, ¿no? Es imposible ver el tema de la Corte sin el resto del Poder Judicial. ¿Cuáles son las fechas clave en adelante? Del 30 de marzo al 28 de mayo van a ser las campañas o 60 días. Después viene la jornada electoral, ya muy cercana, el 1 de junio. Después el INE va a efectuar los cómputos de la elección y va a declarar la validez de la elección. Esta declaración de validez se va a remitir después cuando se formalice a la Sala Superior del Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral determinará precisamente una declaratoria de validez de la elección judicial a partir de las impugnaciones que vaya recibiendo durante varias semanas. Las impugnaciones tendrán que llevarse a cabo desde que se realice la declaratoria de validez de la elección hasta antes del 28 de agosto. El 28 de agosto es el último día, la fecha límite para que tanto la Corte, que tiene que resolver recursos muy precisos y significados que van a ser los que puedan interponer los candidatos a la sala superior del tribunal y a las salas regionales, que son los que no puede resolver el tribunal por tener precisamente parte en esas determinaciones, y las candidaturas de ministro y ministra que generen impugnaciones serán resueltos por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su integración actual, que como sabemos tiene 5 magistraturas. Después viene la fecha fatal, voy a decirlo así, 31 de agosto, donde la Suprema Corte actual termina su función constitucional y el día siguiente, el 1 de septiembre,
es la toma de protesta de los 9 ministros y ministras que hayan sido formalmente electas. Hasta ahí la transformación en cuanto a la integración. Ahora voy a la transformación orgánica. Sabemos que se reduce el pleno de 11 a 9. No nada más eso, sino que no solamente el pleno se reduce, sino que desaparecen las salas de la Corte. A eso voy a hacer referencia más adelante. El método para elegir a la presidencia, sabemos que hay una antinomia constitucional, que en realidad es una antinomia generada por un olvido del poder reformador. La norma que se introdujo, la nueva, es que quien obtenga el mayor número de votos será la presidenta o el presidente del pleno de la Corte y va a suceder de manera rotatoria dependiendo del número de votos. ¿Qué se entiende? Que quien obtenga mayor número de votos será presidente o presidenta. Culminados 2 años de la presidencia, entonces rotatoriamente va a sucederle, se entiende, quien haya obtenido el segundo lugar en la votación. Y así, ¿no? Va a haber una rotación. Probablemente haya que tener un acuerdo ahí para poder ser más precisos en cómo entender esa interpretación de la rotación de las presidencias, pero de alguna manera la Constitución está señalando ese camino. Sabemos que hay un olvido. En el artículo 97, párrafo sexto de la Constitución, todavía se dice que el Pleno va a elegir a su presidencia cada 4 años, que es la regla anterior. Insisto que esto es claramente un mero olvido del poder reformador. En realidad, tenemos una regla que va dentro del decreto de la reforma judicial, que es que la presidencia durará solamente 2 años. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas aquí es que otra vez un problema de legitimidad. El presidente o presidenta, pues claro, no tendrá la, digamos, la aquiescencia de sus pares. Más bien va a ser una persona que ha sido designada por el electorado. En ese sentido, puede haber un problema de dinamismo, lo voy a decir así, o de reconocimiento interno en el pleno de la Corte, por cuestiones, digamos, naturales, en cuanto a que los ministros no habrán podido participar en la elección de su presidencia, como sucede ahora. El otro problema es que desde el punto de vista personal considero que 2 años de duración de la presidencia pueden ser insuficientes para afianzar una política judicial de mediano aliento en el Tribunal Constitucional. Es decir, parece que es un plazo muy corto para poder, insisto, desarrollar políticas que permitan una consolidación y un sello o un signo de una presidencia de la Suprema Corte. 4 años era un plazo medianamente adecuado para desarrollar precisamente una política judicial que afianzara ciertos diseños estratégicos institucionales que permitieran avanzar en aspectos importantes en términos de política judicial en la Corte. Transformación orgánica, me mantengo aquí. Hay una duración del cargo que se reduce de 15 que había mencionado, se reduce a 12 años. Los problemas, ¿cuáles son en este punto? Es que se presenta un llamativo problema de que la elección de los ministros se va a empatar después de esta elección extraordinaria con los años, con la elección de la presidencia de la República y con la elección del Congreso de la Unión. Imaginémonos nosotros todo lo que está ocurriendo con la elección judicial, pero a eso sumémosle las ocasiones en las que tendremos que votar por presidencia de la República y por Congreso de la Unión, más el Poder Judicial, por ejemplo, solamente pensando en la Corte. Pues esto va a hacer todavía más difícil la organización, que ya fue muy complicada precisamente y está siendo muy complicada solamente para el Poder Judicial de la Federación, aunque desde luego hay que reconocer que no será igual, porque además una vez que las personas juzgadoras ya ocupen el cargo por elección popular, desde luego que tendrán un plazo ahí de evaluación que podrá ser después motivo de ratificación en mismo cargo. Pongo aquí también que al tratarse de un cargo selectivo se observa un efecto, aquí le llamo yo perverso. Es decir, que sea el mismo electorado que vota a los poderes políticos, el mismo que elija a la Corte. Y ya sabemos que por definición el tamiz, el, digamos, la configuración ideológica que debería tener un poder que controla a los otros, no tiene que ser necesariamente o encontrarse en la misma línea de entendimiento. Sin embargo, la reforma permite que se haga esta simbiosis electoral y se permita entonces que al mismo tiempo, de manera simultánea, la Corte sea elegida por el mismo electorado que va a elegir
al órgano controlado, que es el legislativo. ¿Por qué destaco esto? Porque el electorado suele, al votar, desde luego, analizar las posturas que sean afines en los votos en que va a emitir el día de la jornada electoral. Es decir, es poco posible, o es menos posible, mejor dicho, que un elector vote por una posición ideológica distinta cuando va a votar por dos poderes. Por ejemplo, que es lo que ocurrió en México. Regularmente, desde luego que hay electores que distinguen su voto. Yo soy uno de ellos, por ejemplo. No necesariamente me interesan los partidos, sino las candidatas y candidatos, pero generalmente la estadística nos demuestra que el electorado suele empatar también sus afinidades políticas y sus afinidades en su predilección electoral para votar en el caso de poderes que están siendo elegidos al mismo tiempo. Ya mencionaba yo hace un rato que la boleta de votación se encarga de especificar qué candidatos debe proponer cada poder y así el ciudadano puede identificar precisamente estos aspectos que acabo de mencionar. Hay otras cuestiones importantes. En realidad, aunque la Constitución nos dice que son 12 años de duración del cargo de ministro y ministra, esto no lo vamos a ver hasta el año del 2033. Es decir, los ministros que entren ahora y ministras, en realidad los transitorios nos señalan que van a durar en su cargo 8 años. Para el caso de los 4 ministros que tengan, bueno, aquí habrá que ver cómo se hace la distribución de los cargos en términos de duración de precisamente ese encargo. Pero los que entren ahora, 4 de ellos van a fungir como ministras y ministras que van a desarrollar su cargo hasta por 8 años, del 2025 al 2033. Por lo tanto, estos ministros que duren 8 años, que entren en 2025, tendrán solamente su duración de su encargo hasta el 2033. Y en ese año, 2033, aquí me equivoqué, 2033, en ese año tendrán que someter nuevamente esas vacantes a elección popular. Y luego tenemos 5 ministros que van a durar en su encargo 11 años, del 2025 al 2036. Es decir, entrarán otra vez vacantes para elección popular hasta el 2036. Ninguno de ellos, de los que entre ahora, cumplirán los 12 años que establece la Constitución en la norma sustantiva. Esto solamente lo harán los ministros que entren en 2033, decía yo, hasta el 2048, y los que entren después, del 2036 hasta el 2051. Ojalá nos podamos ver eso, ¿no? Podamos ver lo que dice la Constitución, que es la duración real, efectiva, de los ministros de esta Corte. Ahora, interpretando quiénes deben cumplir los plazos que están establecidos en los transitorios, yo diría que la interpretación más adecuada por la manera en que está orientada la Constitución es que quienes vayan a ocupar el cargo por 11 años sean los 5 ministros que hayan obtenido, esto es una interpretación personal totalmente, la mayor votación dentro de la elección de la jornada electoral. Yo lo entendería así, aunque esto es interpretable. Supongo que cuando llegue el pleno nuevo, no sé si la ley orgánica diga algo, hasta donde recuerdo no, pero se tendrá que acordar qué ministros, o el propio Senado probablemente lo vaya a hacer, si se considera que está dentro de sus facultades, qué ministros van a ocupar esos cargos hasta 11 años y cuáles van a ocupar hasta 8 años. Yo creo, por cierto, que aquí también se tendría que estar tomando en cuenta el principio de paridad. Es decir, que supongamos que las votaciones no favorezcan la presencia femenina. Yo sí consideraría que, por ejemplo, de los 5 ministros que van hasta 11 años, por lo menos 3 tengan que ser mujeres, y en los que vayan a durar 8, por lo menos 2 que sean mujeres, es decir, 2 y 2. Pero insisto que eso está sujeto todavía a interpretación. Siguiente tema, la presidencia. Creo que me voy a tardar un poquito más, por lo que veo, ya me retrasé en algo de minutos, pero bueno, ya no va a ejercer la presidencia, la de la Corte, la presidencia ni del Consejo, porque desaparece, pero no va a ejercer la presidencia ni del Tribunal de Disciplina ni del órgano de administración judicial. Por lo tanto, hay una refundación de la idea de la presidencia de la Corte. La presidencia, me parece a mí, por ejemplo, debe redefinir su papel dentro de la Corte, y ahora que yo creía en lo personal que sí debería hacer proyectos de sentencia,
para liderar precisamente opiniones que puedan llevar a proyectos que se aprueben como sentencia dentro del Pleno, que es lo que no hace la presidencia actual, dado que tiene esta dualidad en la función de la presidencia del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura y la presidencia de la Corte. Decíamos hace un rato, desaparecen las salas. Esto también va a plantear un tema sumamente complicado porque en el informe anual de la presidenta del año pasado nos informó que las dos salas resolvieron 3.877 asuntos durante 2024. En total, bueno, la primera sala resolvió 1.868 y la segunda 2.009 casos por 500, menos de 500 casos del Pleno. Eso significa que alrededor de 4.000 casos, 4.500, ahora van a ser parte de la jurisdicción del Pleno. Desde luego que va a ser imposible que el Pleno con 9 ministros y ministras pueda resolver 4.500 casos al año. Por lo que nosotros decimos en el análisis que la Corte tendrá que determinar qué casos va a discutir en público. Tendrá que ser una selección de casos relevantes para discutirlos en sesión pública. Será imposible hacer un, un, un ejercicio dinámico como lo está haciendo el día de hoy. Eso va a desaparecer. Es decir, tendrá que relegar necesariamente un buen número de casos. Yo estimo que tendrá que ser, no sé, un 80 o 90% de casos no los va a poder resolver de manera pública y tendrá, insisto, que seleccionar cuáles sí tendrá que resolver de manera pública. En cuanto a la toma de decisiones, se modifica el sistema de votación, ¿no? Como sabemos, claro que con la reducción de los ministros de 11 a 9 se reduce la mayoría calificada para generar la invalidez de normas de carácter general, se reduce de 8 a 6 y, eh, bueno, hay un aspecto que tiene que ver con el control de la reforma judicial que realizó el Pleno en la acción de inconstitucionalidad 164 de 2024 y acumulados. Muchos dijimos que el Pleno debió haber establecido que para esa sesión se requerían solamente 6 votos para invalidar, porque eso es lo que ordenaba la propia reforma constitucional. Así lo establecía el artículo 11º transitorio del decreto, que se cumpliera en la literalidad. Claro que otra vez fue un error técnico del Poder Reformador no haber previsto qué votación tenía que atenderse en una acción de constitucionalidad mientras ocurría esta transición, pero creo que el Pleno debió haber considerado los 6 votos porque eso es lo que le ordenaba estricta y literalmente la Constitución, que fue lo que finalmente no hizo el Pleno, lamentablemente. Pero bueno, el quórum para sancionar, nos dice la ley, es de 5, con lo cual se presenta una disyuntiva. Es decir, puede haber casos o puede haber ocasiones en donde el Pleno reúne el quórum de 5, pero que al mismo tiempo no puede invalidar leyes. Es decir, si se requieren 6 para invalidar y si el quórum es de 5, entonces va a ocurrir un problema para poder, por ejemplo, resolver acciones de inconstitucionalidad o incluso va a haber problemas para generar obligatoriedad en la jurisprudencia de amparo, que también se requiere 6 votos. Con lo cual, creo que el quórum debió haber sido distinto legalmente. Probablemente debió haberse establecido que fueran al menos 6 ministros, dado que es el número necesario para generar obligatoriedad o es el número necesario para generar una invalidez de la ley. En cuanto a la transformación competencial, aquí sí hay que decir que la Suprema Corte no tiene grandes cambios en sus funciones y en sus atribuciones y competencias, hay que decirlo. Sí hay, digamos, precisiones, ¿no? Por ejemplo, hay que mencionar estas dos. No es posible para la Corte actual suspender normas de carácter general en acciones de constitucionalidad en controversias constitucionales, porque así lo estableció el propio decreto de la reforma judicial. Y tampoco puede haber control de reformas a la Constitución con motivo del decreto del 31 de octubre de 2024. Pero, como vemos, no son cambios significativos para el núcleo competencial de la Corte. La Corte tendrá que seguir haciendo lo mismo, lo voy a decir así. Tendrá que seguir resolviendo control abstracto, tendrá que seguir resolviendo controversias constitucionales y tendrá que seguir resolviendo en última instancia amparos en revisión, ADRs o ARs, en revisión de manera directa o de manera indirecta. Transformación jurisprudencial. Bueno, aquí hay que decir que la jurisprudencia de la Corte tampoco tiene grandes cambios profundos o al menos especialmente llamativos en cuanto al sistema de jurisprudencia. Tanto las tesis como las jurisprudencias, como los criterios obligatorios, incluidos los de la Corte, incluidos los de los plenos regionales y los de los tribunales colegiados, que se hayan emitido con anterioridad a la Ley Orgánica de Poder Judicial de la Federación, van a mantener su vigencia, con lo cual
el carácter orientativo de las tesis aisladas o el carácter vinculante u obligatorio de las jurisprudencias va a mantenerse, con lo cual esto tiene, digamos, un cierto aspecto positivo para quien llegue a integrar a la nueva Suprema Corte, porque no podrá partir de un punto cero en donde tenga que construir o hilar una nueva, unas nuevas líneas jurisprudenciales, ¿no? Se va a mantener el sistema y por lo tanto para modificarlos, la Corte tiene que observar las mismas reglas que están establecidas legalmente para ello. Es decir, resolver contradicciones de criterios, interrumpir el criterio y generar uno nuevo, o bien establecer votaciones calificadas que permitan modificar el criterio anterior precisamente a través de la interrupción y generar un criterio nuevo. Eso lo podrá hacer la nueva Corte, pero insisto, siguiendo las reglas establecidas por la ley para modificar la jurisprudencia, con lo cual lo que mencioné al principio, que es el gran bagaje de criterios alrededor de los derechos humanos que se han establecido ya en los últimos 10, 15 años por la Corte, va a ser un material normativo fundamental para que la Corte pueda hacer su trabajo inicialmente, la nueva Suprema Corte. Y respecto a la jurisprudencia de las salas que ahora desaparecen, la Ley Orgánica de Poder Judicial nos dice en el artículo 18º transitorio que podrá haber una dilucidación de contradicciones de criterios o de tesis para que pueda renovarse esa jurisprudencia o pueda ratificarse por la nueva Suprema Corte, que ahora será, insisto, solamente en pleno. En cuanto a la transformación administrativa, ya, bueno, es fundamental esta parte porque como todos sabemos, el presupuesto del Poder Judicial de la Federación era generado por el Consejo de la Judicatura a través del órgano del Pleno del Consejo. La presidencia del Consejo, al ser la misma presidencia de la Corte antes, pues permitía generar precisamente condiciones de coordinación entre el Consejo y la Suprema Corte para el diseño del presupuesto. Ahora esta labor la va a hacer el órgano de administración judicial, con lo cual esta tarea fundamental para el desarrollo de las funciones de la Corte se sustrae de la Corte y ahora se queda en manos de un órgano que va a ser que es un órgano nuevo, pero que además se produce la paradoja de que es un órgano que no va a ser un órgano elegido por el electorado, va a ser un órgano designado por los poderes públicos. Con lo cual, pues tenemos un órgano que no sabemos qué personas van a integrar ese pleno, pero que va a establecer las condiciones presupuestales, tanto para el Poder Judicial de la Federación como ahora también para el máximo tribunal. Y esto, claro, hay una incertidumbre de cómo puede mermar las capacidades administrativas de la Corte. Tampoco puede, bueno, la Corte, lo que dice la ley orgánica nueva es que puede solicitar al órgano de administración judicial la expedición de acuerdos generales, reglamentos o la ejecución de resoluciones necesarias para asegurar el adecuado ejercicio de sus funciones. Es decir, si hay una merma en las capacidades presupuestales y administrativas con las que cuenta actualmente la Corte y ahora pasan a este nuevo órgano del cual tenemos incertidumbres respecto al modo en que va a ejercer la administración de los aspectos organizativos presupuestales de la Suprema Corte. No sabemos, pues, cómo, al menos de mi punto de vista, cómo puede eh, coordinarse o equilibrarse las necesidades administrativas que puede tener la Corte en manos de un órgano externo a la Corte, ¿no? Desde luego que hay aspectos específicos administrativos que va a mantener el Pleno de la Corte, como son conceder las licencias de ministros por menos de un mes, conceder las licencias, supongo, ahí sí, de su propio personal a través de los recursos humanos, etcétera. Pero aspectos tan importantes como es la administración de recursos, puede ser significativo pensar en de qué modo va a funcionar de ahora en adelante. Bueno, para terminar, dejé el aspecto de la transición y la transformación interpretativa porque son meras ideas que nos permite, me voy a tratar de ceñir a 5 minutos ahí para que podamos intercambiar puntos de vista, pero son aspectos que debemos tomar en cuenta, me parece a mí, en torno a cómo la Suprema Corte Popular, la Suprema Corte que va a ser elegida por el voto de los ciudadanos, va a actuar en el ámbito de la interpretación, por lo tanto, en el ámbito de la resolución de los casos que va a tener a su consideración cuando tenga que entrar en funciones. Y yo simplemente puse ideas sueltas, pero que creo que debemos considerar o reflexionar, ¿no?
Primero, pues que no vamos a contar con una corte como creemos que sucedía hasta los últimos 30 años, con una vocación denominada contramayoritaria, sino que dado que viene de una elección popular, los ministros y ministras que se integren en el pleno, en el nuevo pleno, van a tener una vocación necesariamente pro mayoritaria. Y esto puede generar alguna fricción con, no solamente con la naturaleza de la función judicial, sino con la naturaleza de lo que es el núcleo fundamental de la materia que tiene que resolver la Corte, que son los derechos humanos. Como sabemos, los derechos humanos tienen una concepción, un entendimiento, tanto teórico como práctico, que pretende poner frenos a las mayorías. Entonces, para nosotros va a ser difícil poder comprender cómo la Suprema Corte, viniendo de una vocación mayoritaria por el voto popular, va a enfrentarse a una materia que por su naturaleza es una naturaleza y una materia que reclama una vocación contramayoritaria. Es decir, va a haber una especie como de cortocircuito ahí, ¿no? En torno a cómo los ministros promayoritarios van a enfrentarse con necesidades que va a tener en realidad las minorías, no tanto las propias mayorías que tienen asegurada su presencia y su representación política en los poderes. Creo también que en temas novedosos, en especialmente los temas orgánicos, competenciales, institucionales, de división del poder, es posible que la Corte nueva se ciña a temas que tengan, a metodologías que fundamentalmente privilegien el formalismo constitucional. Es decir, la idea de que hay que apegarse a la literalidad de la ley, la idea de que hay que presumir la constitucionalidad de la ley y la idea de que hay que ser deferentes con el legislador democrático. Digamos que va a ser un talante interpretativo que no veo manera en que los candidatos en sus campañas digan otra cosa. Es decir, si yo quiero llegar a un sitial del máximo tribunal del país, tengo que decir que voy a llegar a servir al pueblo de México. Y si yo digo que esto es así, entonces mi compromiso cuando yo voy a llegar a ejercer un cargo como ministro en donde tengo que analizar al órgano que representa popularmente al pueblo a nivel legislativo, difícilmente podría yo considerar, insisto, que el talante con el que voy a resolver una posible invalidez de ese órgano representativo sea el que vaya en contra de una deferencia al propio poder legislativo. Por eso creo que podemos avanzar en la idea de que puede ser una corte más formalista en el aspecto orgánico al menos, y que responda más a la idea de estricta división de poderes que la que tenemos actualmente, que tiene una jurisprudencia pues mucho más desarrollada en un sentido de equilibrio del poder y de control del poder, más que de una estricta división de los poderes. Desde luego, habrá mayores incentivos para considerar una deferencia a la inmutabilidad del procedimiento legislativo. Es decir, si yo digo que el poder legislativo tiene una presencia que se explica con un sentido de autonomía fuerte, entonces la Suprema Corte puede sentirse más cohibida a la hora de enfrentarse a posibles violaciones al procedimiento legislativo. ¿Cómo se refleja este formalismo que se vislumbra que puede tener la nueva Corte? Bueno, hay ciertos mandatos específicos que el Poder Reformador ya aprobó. Por ejemplo, el mandato de interpretación literal y la prohibición de analogías o extensiones interpretativas en el decreto de reforma judicial es un ejemplo de eso. Pero también la prisión preventiva automática se ordena en el último párrafo que se atenga los operadores jurídicos a la literalidad de los supuestos y, por supuesto, a la no interpretación extensiva de las conductas que pueden ameritar o más bien las actitudes que pueden adoptar las autoridades cuando se enfrentan a la prisión preventiva oficiosa o automática, como yo le llamo. Por lo tanto, el Poder Reformador claramente está marcando la pauta, me parece, a través de estos dos ejemplos, de cómo se pretende que el Poder Judicial actúe, que tenga un respeto irrestricto precisamente a la literalidad de lo aprobado por el Poder Reformador y también de lo aprobado por el Poder Legislativo en un cierto sentido. ¿Cuáles son digamos, los contrafactuales a esto? Me parece que las reglas de los derechos humanos van a mantener como se mantienen. El artículo 1, claro que sigue vigente. Las bases jurídicas para las líneas de continuidad de la jurisprudencia, como ya vimos, se están estableciendo también por la propia ley orgánica. Por lo tanto, las fricciones, hay una cierta núcleo de incertidumbre de cómo van a poder suceder. Es decir,
Si yo tengo una jurisprudencia muy rimbombante, consolidada, fuerte en materia de derechos, después tengo que darle un sentido a su contraparte, que es el interés público o el interés social como justificación de restricciones a los propios derechos. En ese sentido, creo que los nuevos ministros van a tener constantes disyuntivas a la hora de resolver estas tensiones permanentes entre los derechos humanos individuales y, por otro lado, los intereses sociales y el interés público que reclama o que se entiende que va a reclamar esa sociedad que les dio la confianza para ocupar el cargo público de ministro o ministra de la Corte. Y finalmente, creo que son estos los últimos. Bueno, pues rapidísimo. Yo creo, por lo tanto, que la legitimación democrática de los ministros no necesariamente se va a traducir en una actitud activa a favor de los derechos, sino que por lo menos lo vamos a poner en un estado de incertidumbre. No sabemos cuál puede ser precisamente la reacción hacia esa legitimidad democrática que pueden tener nuestros ministros. Difícilmente veo que los ministros con legitimidad democrática que les da el voto puedan ganar la batalla, lo voy a decir así, a las legitimidades democráticas de los otros poderes. De alguna manera va a ser una, insisto, tensión permanente. Creo también que puede haber dificultades para invertir el principio de presunción de constitucionalidad al de presunción de inconstitucionalidad, sobre todo el que ha desarrollado la Corte últimamente en los últimos años en torno a las categorías sospechosas. Creo que puede haber complicación allí para que inviertan la presunción en una presunción de inconstitucionalidad, con lo cual la igualdad en la cuestión normativa se va a trasladar mucho más a lo que nos diga el legislador que debe significar la igualdad, más que lo que nos digan los tribunales, en primer lugar, dentro de ellos, la Suprema Corte. Claro que esto no podemos dejarlo de decir. Hay un carácter persuasivo de los procedimientos sancionadores. Es decir, habiendo un tribunal de disciplina que va a aplicar sanciones cuando, dice la Constitución, se interprete en contra de la Constitución o en contra de la ley o en contra de ciertos principios de la impartición de justicia, los juzgadores federales sentirán necesariamente una menor libertad o menor discrecionalidad para resolver con la explosión de su propia autonomía individual para resolver los asuntos que tienen a su consideración. Precisamente porque no querrán exponer su actuación a un objeto de disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial. Hay que decir que la Corte está sustraída de la jurisdicción del Tribunal de Disciplina Judicial. Sin embargo, creo que puede tener un efecto indirecto para la Corte. Es decir, no estoy sujeto a tribunal de disciplina, pero por otro lado sé que los juzgadores federales sí están sujetos al tribunal de disciplina y por lo tanto el dinamismo que puede tener la interpretación necesariamente en esa ecuación se va a reducir necesariamente. Y por último, ahora sí. Bueno, este es un tema aparte también, dado que se mantiene el criterio de que la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte tiene un sentido sancionatorio o coactivo. Es decir, ¿qué quiero decir? Si yo no respeto la jurisprudencia obligatoria, incurro en una, digamos, en una actitud judicial que puede ser motivo de sanción o de coacción precisamente por irrespeto a la jurisprudencia. Y esto es nocivo para los derechos humanos, porque los derechos humanos en su entendimiento jurisprudencial internacional se entiende como que van construyéndose a partir de estándares mínimos de protección. Y si yo digo que la jurisprudencia que hace la Corte es un estándar máximo, entonces los jueces inferiores, entre comillas, difícilmente van a querer superar ese piso mínimo. Ese techo, mejor dicho, ese techo que establece la jurisprudencia de la Corte. En ese sentido, la dinámica que se plantea desde la jurisprudencia interamericana, por ejemplo, de derechos humanos, no se va a cumplir en el caso de la jurisprudencia de México, porque nuestro entendimiento de coacción, del cumplimiento irrestricto de la jurisprudencia del máximo tribunal, es que perjudica, digamos, al dinamismo y al activismo que puede tener un juez respecto de la protección de los derechos. Me atengo a lo que dice la Corte y lo que me dice la Corte, pese a que sea restrictivo, eso es lo que debo cumplir. Y no puedo yo como juez o como magistrado proponer una resolución que supere ese criterio porque, insisto, se entiende que estoy respetando la jurisprudencia cuando ese no es el sentido principal de la jurisprudencia de derechos humanos, por ejemplo, a nivel interamericano. Va a haber posibles matizaciones a la doctrina de las omisiones, sobre todo las absolutas, porque si ya no puedo yo suspender, por ejemplo,
tengo normas que me impiden generar criterios generales en torno a la invalidez. Y claro que si yo controlo una misión, sobre todo absoluta, eso va a generar o podría en lo material generar un efecto general que no quiere el legislador que yo tenga. Por lo tanto, puede haber una revisión aquí y diríamos incluso un retroceso en la doctrina que ya avanzó la Suprema Corte en materias de omisiones, por ejemplo, absolutas que ha desarrollado. Y lo último complicado desde mi punto de vista internacional es que va a haber complicaciones para ejecutar las sentencias interamericanas, sobre todo aquellas específicas que han condenado a nuestro país para eliminar de la Constitución figuras inconvencionales. ¿Por qué? Pues porque, claro, la Constitución está planteando que haya una interpretación irrestricta a la letra de la figura de la prisión preventiva automática. Si los ministros se encuentran con que la Constitución dice eso a partir del 31 de diciembre de 2024 y al mismo tiempo pretendan implementar la sentencia condenatoria que ordena eliminar la figura de la prisión preventiva automática y del arraigo de la Constitución, ahí yo no quisiera estar en los zapatos de los ministros porque la interpretación que tengan que realizar va a confrontar directamente la letra de la Constitución actual con una condena interamericana que es obligatoria para nuestro país. Por lo tanto, el expediente, varios que tenga que recoger el caso Chompaste Tepile y el caso García Rodríguez en estas materias, difícilmente creo va a tener las mismas consecuencias que la que tuvo el caso Radilla en su momento, por la complicación que va a haber para los ministros de que comprendan que la Constitución se deba llegar a inaplicar. No veo ese escenario para nuestra Suprema Corte, sino un escenario precisamente de deferencia máxima al poder reformador y existe, por lo tanto, el riesgo de que la Corte ordene un incumplimiento de una sentencia condenatoria para el caso de estas dos figuras que se han declarado inconvencionales. Insisto, hasta aquí mi exposición. Me tardé un poquito más de lo que yo quería, pero lo que yo quería mencionar al final es que, en efecto, la cuestión de la interpretación me parece que es el aspecto quizá más relevante que va a descubrirse a partir de la nueva instalación y toma de protesta de la nueva Corte, porque es la que nos va a marcar la pauta para observar qué rol va a cumplir a partir de diciembre, a partir de septiembre de este año, en que se va a renovar absolutamente toda la integración de nuestro máximo tribunal. Pues yo quedo entonces abierto a preguntas y expreso una disculpa porque quería tardarme menos, pero quería también al mismo tiempo agotar todos los puntos. Así que muchas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas y a sus reflexiones. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por tan buena exposición, muy esclarecedora y enriquecedora. Ya tenemos, de hecho, una pregunta en el chat. Pregunta Vero Osornio, que si podría volver a precisar lo relativo al quórum de la Corte. Gracias y saludos. Muchas gracias, Vero. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el quórum mínimo para sesionar para la nueva Corte, que solamente puede actuar en pleno, es de 5 integrantes. Esto significa que puede darse el caso en el que se dé la integración necesaria para sesionar en el Tribunal Pleno y al mismo tiempo esta integración que está legalmente constituida para sesionar no pueda invalidar una ley, por ejemplo, o no pueda generar una jurisprudencia obligatoria en materia de amparo en revisión, porque se requieren 6 votos para eso. Entonces mi crítica es que diciendo eso la ley, creo que se podría permitir, ¿no? Pensemos, un caso en donde por el hecho de que se reúna el quórum y los ministros presentes no quieran o pretendan, digamos, no abordar un tema de invalidez de una norma, podrían perfectamente excepcionar y decir que no se alcanzó la mayoría necesaria para invalidar. Con lo cual, creo que eso es un grave problema, sobre todo para quienes estamos pues esperando que la Corte cumpla un rol importante en materia de control de constitucionalidad de las normas de carácter general, como lo ha hecho hasta ahora. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de Hugo Mayo Castrejón. Pregunta, ¿cómo podrá abordar la nueva Suprema Corte la progresividad de los derechos humanos? Bueno, la jurisprudencia que tiene actualmente tanto el Pleno como las salas
en materia de principio de progresividad es muy consolidada. Hay una línea de continuidad jurisprudencial muy clara, en el sentido de que am, primero, el principio de progresividad implica o significa el alcance de un cierto estándar de protección o de tutela a una libertad o a un derecho, sin la posibilidad de una regresión injustificada a ese estándar de protección. Digamos que eso está claramente construido en la jurisprudencia, reiterado y consolidado. También se ha dicho que la progresividad, por ejemplo, tiene o cobra una especial significación cuando hablamos de cuestiones de presupuesto. Es decir, que lo que implica para la autoridad que tiene que atender la protección de un derecho fundamental y se cruza en el camino el factor presupuestal para dejar de atender ese estándar de protección, lo que ha dicho la Corte es, demuestre usted justificadamente que se han invertido todos los esfuerzos posibles a nivel presupuestario y financiero para que yo pueda determinar que usted no violó el principio de progresividad. También está muy claro y es muy reiterado. Por lo tanto, ha hecho énfasis la Suprema Corte en la necesidad de no generar un efecto regresivo, ¿no? Es decir, una obligatoriedad de no regresividad en el estándar. Ahora, ¿qué pasará con la nueva Corte? Yo creo que al principio, afortunadamente, no tiene por qué haber grandes cambios en este aspecto. Es decir, dado que la jurisprudencia generada por la Corte anterior es obligatoria para la nueva Corte, es vinculante, mejor dicho, es vinculante para la nueva Suprema Corte. La nueva Suprema Corte tendrá que seguir las pautas de interpretación que rompan o interrumpan los criterios establecidos. Pero la paradoja es que en el caso de la progresividad, esta nueva Suprema Corte estará obligada a entender la progresividad también en ese sentido. Y romper o interrumpir un criterio que ya avanzó en cómo comprender la progresividad, digamos que sería un tanto irracional para la nueva Corte decir, bueno, ya no voy a entender que la progresividad implica un avance constante y un estándar que permita no regresar a la tutela, porque eso, digamos que sí sería, me parece a mí, insostenible jurídicamente poder comprender. No quiero decir que sea imposible, pero al menos hay elementos para pensar que esa jurisprudencia consolidada, esa jurisprudencia confeccionada que está solidificando un cierto concepto en el sentido de no regresar a estándares negativos en materia de derechos, al menos sí costará trabajo interpretativamente poder interrumpirlos y poder establecer un obstáculo a esa generación de criterios que, insisto, son muy robustos, tanto en el Pleno como en las salas de la Corte actual. Y por lo tanto creo que no hay grandes peligros, lo voy a decir así, de que vaya a haber cambios importantes, al menos en una primera fase de la nueva Suprema Corte en torno a este tema. Muchas gracias. Hay una tercera pregunta, dice Isela Mundo. ¿Qué pasará en materia de control constitucional local? Creo que podemos seguir una lógica similar a la progresividad, es decir, la Corte ha alcanzado ciertos criterios interpretativos en el sentido de que las entidades federativas tienen espacios de discrecionalidad legislativa, espacios de libertad de configuración para generar instituciones de control local, de control de constitucionalidad local. Quizá uno de los más importantes recientes y últimos sea el que estableció el Pleno en la acción de inconstitucionalidad que analizó la reforma, que analizó la nueva Constitución de la Ciudad de México que estableció estos instrumentos. ¿Por qué digo que puede ser similar a la progresividad? Porque lo que tenemos hoy como criterios se mantendrán, me parece a mí, en ese punto, porque además no se modificó con la reforma judicial, tampoco a nivel competencial, la estructura competencial y de atribuciones de los poderes judiciales de los estados. En ese sentido, dado que no hay cambios legislativos relevantes competenciales al respecto y que hay una jurisprudencia que prevalece porque así lo establece la ley orgánica en su artículo 18º transitorio, me parece que es, los cambios que se esperan en el control constitucional local no son grandes, son cambios que se van a mantener, más bien son estándares que se van a mantener y que más bien lo que puede pasar con ese tema tiene más bien que ver con la eficacia que han podido tener en la historia reciente de nuestros estados de la República. Y ahí la verdad sea dicha es que no han logrado, me parece a mí, los instrumentos de control de constitucionalidad local, una presencia importante a nivel de control. Es decir, seguimos teniendo una gran presencia importante y protagonismo del amparo directo, que puede siempre
ser un instrumento de revisión a las decisiones que se tomen en materia de tribunales constitucionales locales, sea como sea la configuración que se establezca en los estados. Y por eso creo que mientras el amparo directo siga funcionando tal cual, como un medio de control constitucional, en donde se pueden vertir conceptos de violación en contra de decisiones de tribunales locales, en esa medida, el estado de la cuestión del control local me parece que va a mantenerse muy parecido a como lo tenemos al día de hoy. No habrá entonces, me parece a mí, en prospectiva, grandes cambios al respecto y más bien tendríamos que esperar pues una reformulación. A mí me parece que desde el propio artículo 116 de la Constitución Federal, que es que se establezcan lineamientos específicos para todos los estados de la República de cómo deben estructurar sus tribunales constitucionales locales, y la verdad es que eso no lo vamos a ver muy pronto porque no es una preocupación política que estemos nosotros viendo en los poderes que tienen representación actualmente en las cámaras que configuran el poder reformador de la Constitución. Muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Qué problema se visualiza con relación a la falta de precedente judicial en materia administrativa que tienen que ver con derechos humanos? Sí, eso es un tema fundamental. Hay quienes hemos opinado que desde hace tiempo que la ley de amparo debía modificarse en un sentido en que la jurisprudencia obligatoria debería ser extensiva a la autoridad administrativa. Es decir, que no solamente fuera obligatoria para los tribunales federales y locales y por lo tanto no generar una especie de espacio de inmunidad jurisdiccional a la autoridad administrativa, que sin embargo su funcionamiento, su competencia, más bien sus atribuciones, pueden verse afectadas por una jurisprudencia en materia administrativa. Entonces, lo que hemos dicho muchos de nosotros es que ese problema debería corregirse. Esto se puede corregir, digamos, desde dos puntos de vista. Uno, que se reformara la ley de amparo, lo cual veo materialmente imposible en este aspecto, porque, insisto, no es una preocupación tampoco de los legisladores en ese sentido. Pero en el caso en que se diera esta solución, se debería modificar el artículo, creo que es el 217 de la ley de amparo, para decir que la jurisprudencia generada por la Corte, que es obligatoria, es aplicable de manera directa, inmediata y automática por la autoridad administrativa afectada por esa jurisprudencia que a la vez ha interpretado la legislación. Es decir, en pocas palabras, que la jurisprudencia judicial, la jurisprudencia de la Corte, por lo menos, sea obligatoria para la autoridad administrativa. La otra solución es que la propia Corte reinterprete, que es la que veo más posible, reinterprete su criterio relacionado con la aplicación literal del 217 de la ley de amparo. Es decir, que diga lo mismo que acabo de decir, pero en un alcance interpretativo de ese precepto. Es decir, cuando haya una jurisprudencia que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que diga que un código civil que solamente reconoce matrimonio heterosexual viola el acceso al matrimonio igualitario como derecho por discriminatorio de estas personas, eso sea suficiente para que a nivel aplicativo en la administración del registro civil, cualquier autoridad del país del que realice esta competencia, esta función, se vea obligada a cumplir si tenemos ante nosotros una jurisprudencia obligatoria. Creo que esto sí lo podría hacer un órgano un órgano judicial, para empezar, la propia Corte, y esto sí rompería un paradigma porque, como sabemos, toda la vida se ha dicho en el argot del amparo que la jurisprudencia generada por el Poder Judicial de la Federación solamente obliga a los tribunales, y si generamos un criterio que rompe esa barrera, creo que nos permitiría dos cosas. Primero, que el Poder Judicial tuviera unas mayores dosis de autoridad frente a la autoridad administrativa. Y en segundo lugar, también permitiría una mayor eficacia de los derechos que están siendo arropados por esa jurisprudencia obligatoria. Sobre todo en este caso, nada menos la no discriminación por razón de preferencia sexual y el libre desarrollo de la personalidad de quienes quieren tener una eh, unión matrimonial teniendo, digamos, un matrimonio igualitario. Por eso creo que estas dos ventajas, con base en el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución, creo que deberían ser atendidas en un criterio que establezca una nueva Corte
que analice el tema y que pueda, y que por cierto, hablando de la Corte Popular que viene, no lo veo imposible. Es decir, creo que estos ministros podrían considerar que es un criterio que podría generarse a partir de lo que actualmente dice la ley de amparo al respecto. Muchas gracias. No sé si alguien quiera hacer uso de la voz o tenga alguna otra pregunta. ¿Ya no? Parece que ya son todas. Bueno, pues Perfecto. muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por su disposición, por todo. Muchas, muchas gracias. No, al contrario, Marta, para mí es un honor y siempre estaré, obviamente, en contacto, en comunicación y coordinación para generar estos espacios y podamos darle seguimiento precisamente a todo lo que viene, ¿no? Que es fundamental para la comunidad jurídica, pero también, obviamente, para la propia sociedad mexicana. Entonces, siempre estaremos cerca para poder hacer esos ejercicios con mucho gusto. Muchas gracias, Marta.